Espero que estén bien en esta tarde, espero que las bendiciones de Dios hayan caído sobre usted, sobre su familia. Vamos a empezar en esta tarde, hermanos, el estudio de la palabra. Una de las cosas que vamos a estar tratando el día de hoy, hermanos, es a base de una historia que se encuentra en Lucas capítulo 13, por allá en el versículo 22 en adelante. Y eso me llama mucho la atención esto porque le hacen una pregunta a Jesús que en realidad es una pregunta que para mí es muy interesante, hermanos, que nosotros sepamos. Dice que la historia que Jesús iba pasando, ¿verdad? Por una de las aldeas enseñando y alguien le preguntó a Jesús, Señor, son pocos los que se salvan, ¿sí? Y alguien en una ocasión me preguntó que por qué había un cielo, por qué había un infierno y además me comentaba que en realidad por qué hay un infierno, ¿no es cierto? Y entonces en realidad, mis hermanos, yo le contesté que Dios había hecho un cielo y había hecho un infierno para aquellos que en realidad desobedecen, pero el cielo era para aquellos que obedecen a su palabra, a lo que el Evangelio dice acerca de Jesús. Y una de las cosas, hermanos, que me llama mucho la atención de esta historia es que ellos se preguntan también, son pocos los que se salvan. Y el día de hoy yo creo que también nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay mucha gente que no obedece a las cosas del Señor, a las cosas del Evangelio? Parece, vamos a decirlo entre comillas, parece, hermanos, que el mundo gana mucho terreno. Cuando digo del mundo, estoy diciendo de todas las cosas que están en el mundo, hermanos, y que muchas veces van en contra de lo que es la palabra de nuestro Dios. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30, donde vamos a tener el estudio de la palabra el día de hoy. Mis hermanos, si usted ya lo tiene, vamos a leerlo de esta manera. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el versículo 22 de Lucas 13. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose, dice, a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Y dice el versículo 28, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Así dice la palabra. Yo te voy a invitar, mi hermano, ahí donde estás. Vamos a hacer una oración para buscar la guianza de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, para no cometer también errores, vamos a orar a nuestro Dios. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y oramos. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Padre, por el día que tú nos has dado, por el día de trabajo, por el cuidado que tú has tenido de nosotros, por todo lo que provees para nuestro hogar y nuestra familia, Señor. Y en esta hora, Señor, que estamos a punto de abrir tu palabra y estudiarla, Señor, rogamos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, y que sobre todas las cosas nos des el entendimiento sobre lo que tú nos quieres decir, Padre. Gracias te damos, Señor, y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, una de las cosas que encontré y me gustó un poquito más, vamos a decirlo así, me gustó un poquito más la versión de la nueva versión internacional, ¿verdad? Dice así de esta manera y noten, ahí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean, estoy leyendo el versículo 28,
cuando vean en el reino de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes, dice, los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros dice que serán últimos. Y cuando yo leía este pasaje, hermanos, me llamó mucho la atención por qué dijeron, ¿verdad?, que habrá algunos que los postreros serán primero. Y me llamaba mucho la atención esto, ¿por qué Jesús le dice a la gente de esa manera, verdad? Y ellos, si nosotros miráramos un poquito el contexto, Jesús les empieza a hablar a los líderes religiosos también, porque ellos creían, hermanos, que por ser el pueblo de Israel, vamos a decirlo de esta manera, tenían el privilegio de la entrada al cielo, y esto no es así, porque ellos, hermanos, muchos de ellos, vamos a decirlo de esta manera, no obedecieron a las cosas del Señor, no le reconocieron como el Mesías prometido, ¿verdad? Como aquel cordero que venía a quitar el pecado, y ellos no lo reconocieron de esta manera. Y vamos a entrar un poquito más a lo que es la palabra. Lucas capítulo 13, hermanos, del 22 al 24, ¿verdad? Dice y empieza de esta manera. Dice que pasaba Jesús por las ciudades y aldeas y dice la palabra enseñando. Hay otra historia, ¿verdad? Cuando la Biblia habla acerca de cuando Pablo hablaba, ¿verdad? Dentro de lo que era la sinagoga, dice que hablaba primero a los judíos y después hablaba a los gentiles, y eso es cierto. Y una de las cosas es que la palabra dice que Pablo, hermanos, discutía en las sinagogas con los líderes religiosos también. Y yo leyendo un comentario, yo encontré que al decir que Pablo discutía en las sinagogas, este comentario que yo leí, hermanos, decía que él enseñaba, y era una manera de decir que discutía, no discutía como dos personas que están peleando, sino que el comentarista llega a decir que el cristiano no debe de entrar en discusión con otro, sino que debe de enseñarlo, y era lo que Pablo hacía. Empezaba a enseñar a la gente, hermanos. Cuando ellos se daban cuenta, Pablo ya les había dicho mucho acerca del evangelio, entonces ellos estaban atentos, vamos a decirlo de esta manera, atentos oyendo lo que Pablo decía. Y lo mismo pasaba con Jesús. Jesús dice que él se encaminaba, ¿verdad?, a Jerusalén, y dice este pasaje que él enseñaba. Por eso, mis hermanos, yendo a Jerusalén, él aprovechaba el tiempo, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Como lo describió Lucas, Jesús se acercó más y más a la obra designada que él tenía en Jerusalén, pero en la descripción de Lucas, Jesús no llegó a Jerusalén hasta el capítulo 19, mis hermanos. Ahorita estamos en el 13, pero él continuaba su camino, y mientras él iba, hermanos, él enseñaba acerca de lo que era el reino de Dios, y muchos venían a obedecer a lo que él, verdad, enseñaba. Una de las cosas, hermanos, dice que le preguntaron cuando él iba en ese camino a Jerusalén, le preguntaron que eran muy pocos los que en realidad se salvan, ¿verdad? Y al igual que esto que le preguntaron a Jesús, muchas personas se preguntan acerca de la salvación de los demás, porque la pregunta dice, mis hermanos, son pocos los que se salvan, y él les dice, esforzaos, le dice a las personas que le preguntaron. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, estamos diciendo que muchas personas le preguntan a Jesús en esta ocasión, pero acerca de la salvación de los demás, pero ¿qué de la suya propia? Entonces muchas veces sucede esto aún en la vida cristiana, hermanos. Nos preocupamos, déjenme decirlo de esta manera, nos preocupamos por la vida de los demás, pero no nos preocupamos de la misma nuestra, vamos a llamarlo así. Entonces a veces hablamos de aquel hermano, vemos cómo se comporta el hermano, pero muchas veces no vemos nuestra vida propia, hermanos.
Por eso Pablo le dice a ellos, esforzaos, dice, a entrar por la puerta angosta. Y yo cuando leí acerca de la puerta angosta, hermanos, en mi mente empecé a ver, ¿verdad? Una cinta métrica, vamos a llamar así, dice yo, pues ¿cuánto será una medida exacta, vamos a decir, para llamar a una puerta angosta? Lo regular que se usa aquí en Estados Unidos son 36 pulgadas el ancho de una puerta. Y hermanos, es lo básico para poder quizás meter muebles o meter cosas adentro del hogar o sacar cosas ya más grande, pues a veces se tiene que quitar la puerta, hermanos, o buscar otra manera de desarmar el mueble que queremos meter o sacar. Pero yo me imaginaba una puerta angosta. ¿Cuánto sería una puerta angosta? Y cuando yo escuchaba acerca de esto, yo me imaginé, hermanos, si es una puerta angosta, un comentarista llegó a decir, a lo mejor es porque no puedes llevar nada, ¿no es cierto? Pero cuando habla acerca de la puerta angosta, recuerde que se está hablando, hermanos, de Jesús, ¿verdad? Entonces, otro pasaje dice que espacioso es el camino, ¿verdad? Pero el que lleva la vida eterna es angosto el camino. Y cuando vemos esto, Jesús le dice a ellos, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta no es un llamado para salvarte por buenas obras. Las buenas obras no son la puerta angosta ni justa. Uno puede esforzarse por entrar toda la vida en una puerta, pero si no es la puerta correcta, no hay diferencia. Recuerde que Jesús dijo que Él es la puerta. Entonces, acuérdese que Jesús dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, no hay ninguna otra puerta. Sí, la gente el día de hoy, hay religiones y cantidad de personas que creen en diferentes cosas, pero la verdad es que solamente Jesús, hermanos, lleva a lo que es Dios, lleva al cielo, lleva a la eternidad con nuestro Dios. Solamente Jesús. Por eso dice, hermanos, que es necesario esforzarse para entrar, porque hay muchos obstáculos en el camino, no hablando de la salvación, pero cuando dice que nosotros nos debemos esforzar, es porque en nuestra vida cristiana, hermanos, también tenemos mucha tribulación y muchos problemas. Como dijo alguien, venir a Jesús no quiere decir que se te acaban los problemas, pero cuando vienen los problemas podemos seguir adelante porque Jesús está con nosotros. El mundo, hermanos, vamos a decirlo, es un obstáculo. ¿Cuántas tentaciones no hay en el mundo? ¿Cuántos problemas no hay en el mundo? El diablo es un obstáculo también, ¿verdad? Porque no quiere que caminemos al lado de Jesús. Probablemente el peor obstáculo, hermanos, es nuestra propia carne, nuestra propia debilidad que cada uno de nosotros tenemos. Puede, hermanos, nuestra carne dominarnos, pues si lo dejamos crecer en cuanto a la tentación, yo creo que sí, pero hermanos, por eso debemos estar fuertes en el Señor. Y en este capítulo 3, hermanos, del versículo 24 al versículo 27, ¿verdad? Dice la razón por la cual es importante esforzarse a entrar. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar, dice este pasaje, y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, ¿verdad? Os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, dice, hemos comido y bebido y en nuestra plaza enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, dice, todos vosotros hacedores de maldad. Y en realidad, hermanos, el comentarista, cuando yo estaba estudiando acerca de esto, él decía, ¿cuántas personas no hay el día de hoy que han escuchado el Evangelio, que se han sentado en una clase de escuela dominical a aprender de Jesús? ¿Y cuántas personas no han estado por mucho tiempo dentro de la iglesia, pero después se retiran? Entonces, esto, hermanos, se refiere mucho a eso, ¿verdad? Cuando dice que estuviste, cuando dice, entonces dice, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti
hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Entonces, recuerde, ¿cuánta gente no ha escuchado ya de nuestro Dios? ¿Cuánta gente no ha escuchado acerca de que Jesús es la salvación? Pero ellos, por su propia voluntad, hermanos, han decidido seguir su propio camino y no el del Señor, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es que Jesús dirá en un tiempo que nunca los ha conocido. El punto es que llegar a un tiempo en que será demasiado tarde para entrar. Es por eso que uno debe de tener urgencia, hermanos, para entrar ahora, ¿verdad? Si usted no ha conocido al Señor Jesús, este es el tiempo para la salvación. Entonces Jesús habló anteriormente de la puerta angosta. Aquí él advirtió sobre la puerta cerrada, ¿verdad? Habla puerta angosta, habla puerta cerrada. La puerta angosta es el camino que lleva al Padre, recuerde, pero la puerta cerrada es esa puerta, hermanos, que va a llegar el día en que el ser humano ya no va a tener la oportunidad. Nuestro Señor mostró que hay límites para la misericordia divina, ¿sí? Que habrá quienes no podrán entrar. Por eso, cuando yo dije que alguien me preguntó que por qué Dios había hecho un cielo y un infierno, es por eso. Todos aquellos que obedecen al Evangelio van, ¿verdad? Van al cielo, pero aquellos que por su propia opinión, ¿verdad? Rechazan lo que Jesús hizo, ¿verdad? Para salvar al mundo, ellos irán a este lago de fuego o a este infierno, hermanos. Y una de las cosas que podemos ver es que hay diferencia real entre una simple búsqueda y un esfuerzo para entrar. Un deseo casual de ser salvo no es suficiente, no solamente por querer ser salvo y desearlo es suficiente, porque hay demasiados obstáculos en el camino, pero una de las cosas es que recuerde, nosotros debemos obedecer a lo que dice el Evangelio. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, dice esta historia. Y al hablar de aquellos que están excluidos de la presencia de Dios, Jesús dijo que protestarían, que sabían algo de Jesús y habían escuchado algo de sus enseñanzas. Pero recuerde que Jesús, cuando los escucha en este pasaje, Él les dice, ¿verdad? Que no los ha conocido. No sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros, dice, hacedores de maldad. Y acuérdense, mis hermanos, que cuando Jesús está hablando acerca de esto es porque alguien le preguntó que son muy pocos los que se salvan. Entonces recuerde que Jesús advirtió que no era suficiente saber algo de Jesús y tener alguna asociación con Él. Él tenía que conocerlos y reconocerlos, ¿verdad? Alguien lo ilustró de esta manera. No es igual escuchar que conoces a un presidente porque lo miras en la televisión, lo oyes en la radio, de verdad. Vamos a poner el ejemplo de un presidente. No es igual a cuando eres amigo y tienes una comunicación directa con él. No es igual la relación. Una cosa es conocerlo, ¿verdad? Pero otra cosa es tener una relación con esa persona. Y es lo que pasa con estas personas que habla Jesús en este pasaje, o Lucas lo escribe. Una de las cosas es que mucha gente, hermanos, conocen de oídas a Jesús, pero nunca han tenido una relación con el Señor Jesús. Por supuesto, Jesús los conocía en cierto sentido, sabía quiénes eran y sabía de su vida, pero no los conocía en el sentido de relación, de la conexión vital de la fe. Sus palabras enfatizan la importancia de la relación. No sé de dónde sois, que afecta la forma de vivir, hacedores, dice, de maldad. Y del versículo 28 al 30, hermanos, el destino de los que no se esfuerzan por entrar, ¿verdad? Y habla acerca de una fiesta. Y déjeme comentar esto, ¿no? Hay personas que a veces le dicen, vamos a tal fiesta, ¿verdad? Y la persona dice, no, ¿y por qué no quieres ir si lo conoces, si tienes una amistad con él, vamos a llamarlo así? Y la gente dice, no, porque no me dieron invitación, ¿verdad? Y mucha gente, hermanos, no quiere ir, vamos a llamarlo así, a una fiesta porque en realidad no recibió la invitación.
y a veces mucha gente va y va sin invitación y todo, y no se sienten mal ni nada. Pero déjeme decirle, cuando hablamos de las cosas del cielo, recuerde que nadie puede ir al cielo si no es por Jesucristo. Ahí va a haber una cena, las bodas del Cordero, dice ahí, donde se reunirá el Señor Jesús con su iglesia. Pero hermanos, solamente los invitados van a ir, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Todos los demás, hermanos, recuerde que irán a otro lugar. Y este pasaje lo dice de esta manera. Dice en el versículo 28 al 30, dice: ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, dice, en el reino de Dios. Y hermanos, yo me sentía bien contento, ¿verdad? Bien alegre, porque yo me imaginaba, imagínese usted sentado a la mesa y que enseguida de usted esté Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Imagínese que usted en el cielo los reconozca después de haber aprendido y oído de ellos y de todo lo que ellos han hecho, ¿verdad? Y usted lo estudia aquí en la tierra y un día usted va a estar en esa mesa, quizás sentado con ellos, y digo quizás porque puede estar quizás al lado de alguien más dentro de los que habla, por ejemplo, los héroes de la fe o la gente que sirvió a Dios en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos esto, hermanos, Jesús le dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, dice, en el reino de Dios. Ahí va a haber una lamentación de aquellos hermanos que en realidad no quisieron aceptar a Cristo como su Salvador. Dice: y vosotros, dice este pasaje, estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, dice, hay postreros que serán primeros y primeros que serán, dice la palabra, postreros. Y cuando hablamos, hermanos, de que va a haber gente que son excluidos, ¿verdad? Jesús dijo que estarían en el infierno, el lugar, cuando él dice, cuando dice el lugar donde hay llanto y donde hay crujir de dientes, y que iba a ver a otros entrar en lugar de ellos. Entonces se van a lamentar cuando vean, de verdad, que uno está sentado, ¿verdad?, en la mesa de nuestro Dios, vamos a llamarlo de esta manera. Se van a lamentar. Alguien dijo que, no recuerdo de quién lo escuché, pero alguien dijo, hermanos, que el infierno está lleno de personas que en realidad están arrepentidos, ¿verdad? Y en la historia del rico y Lázaro nosotros podemos entender esto, ¿verdad? Cuando el rico clama y dice: Padre Abraham, manda a Lázaro o manda a alguien, ¿verdad?, para que le hable a mis hermanos. Estaba arrepentido de estar en ese lugar de tormento. Y Lázaro, dice, era consolado en el seno de Abraham. Y cuando vemos esto, ¿verdad?, estamos hablando de las personas que son excluidas del reino de nuestro Dios o del cielo. Y por eso cuando hablamos, hermanos, de que son excluidos del reino de Dios, recuerde que Jesús en este pasaje habla del lloro y el crujir de dientes, que la gente el día de hoy, hermanos, no lo piensan de esa manera, ni siquiera lo piensan de que hay un infierno, ¿verdad? Cuando se dan cuenta es después que ha llegado la muerte. Entonces, es lamentable, ¿verdad?, que el día de hoy se les predica, se les habla y no pueden ellos tener una opinión propia de decir: voy a aceptar a Cristo como mi Salvador. Por eso en otra ocasión yo dije, mucha gente pone muchas excusas de decir: ¿sabes qué? Hoy no es mi tiempo, cuando yo sea viejo, cuando esté enfermo, cuando ya no tenga la manera de divertirme, entonces voy a obedecer al Señor. Y eso no es así, hermanos. Alguien dijo que nosotros no tenemos, hermanos, la vida comprada, ¿verdad? No sabemos cuándo es el límite para nuestra vida. Y hermanos, en una ocasión, ¿verdad?, encontré una ilustración dentro de lo que es este mensaje. Una mujer dice que protestó ante un evangelista que le decía que el llanto y el crujir de dientes no podía aplicarse a lo que habían
a los que habían perdido los dientes. Y el predicador le respondió solemne, dice, ahí no se preocupe, le dijo, no se preocupe hermana, ahí se van a proporcionar dientes. Pero esto solamente es una broma que un predicador hizo, hermanos, o que alguien dijo, ¿verdad? Porque la mujer le decía, ¿cómo eso no se puede aplicar si hay mucha gente que muere sin dientes? No se preocupe, hermana, ahí van a dar dientes para que haya el crujir de dientes. Esto solamente, hermanos, es alguien que alguien comentó, ¿verdad? Pero más en serio, los artículos definidos con llanto y crujir, hermanos, enfatizan al horror de la escena. El llanto y el crujir, el llanto sugiere sufrimiento y el crujir de dientes quiere decir desesperación, hermanos. Entonces recuerde que esto es lo que va a haber en el infierno, hermanos. Spurgeon lo mencionó de esta manera. Déjeme leérselo. Dice, vemos que Jesús no tenía miedo de hablar del infierno, ¿sí? Mire lo que estoy diciendo. Jesús no tenía miedo de hablar del infierno y de hecho lo hizo más que cualquier otro en la Biblia. Hay algunos ministros que nunca mencionan sobre que nunca mencionan nada sobre el infierno. He oído hablar de un ministro que le dijo una vez a su congregación, si no amas al Señor Jesucristo, serás enviado a ese lugar que no es buena educación mencionar. No se le debería haber permitido predicar de nuevo, dice Spurgeon. Estoy seguro, dice, si no podía usar las palabras tan simples como decir infierno, ¿verdad? Entonces mucha gente, dice Spurgeon, no quiere hablar acerca del infierno, ni siquiera quieren mencionar esa palabra, pero alguien dijo en una ocasión, hermanos, yo lo escuché que dijo que a la gente se le debe de predicar también del infierno, porque es el lugar donde van a ir si no aceptan al Señor, a Jesucristo como su Salvador. Y hermanos, más adelante este pasaje habla, dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y dice, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Jesús le dijo a su audiencia asombrada que habría muchos de todo el mundo, de muchas naciones, junto con Dios en su reino. Dice, esto fue un shock para los judíos de su época, que se les había enseñado que la salvación era solo para los judíos, dice, y no para los gentiles. Es bien difícil cuando Jesús les habla de esta manera y dice que de todas partes del mundo vendrán, y aquellos que no aceptaron a Cristo, dice este pasaje, lo van a ver. Entonces vendrán de muchas partes del mundo, hermanos, y se van a sentar a la mesa con nuestro Dios. Eso es lo que este pasaje está diciendo, y el comentarista dice, esto en verdad era un shock para los judíos, porque creían que la salvación, hermanos, era solamente para ellos. Entonces recuerde que Jesús habla como si fuera lo voy a decir de esta manera, como si fuera un banquete, ¿verdad? Donde Dios va a estar ahí, todos los santos van a estar ahí, un banquete, vamos a decirlo, para todos los invitados. Esta era una idea radical para muchos de los judíos. En el día de Jesús asumieron que este gran banquete mesiánico no tendría gentiles y que todos los judíos estarían ahí. Jesús corrigió ambas ideas equivocadas, ¿verdad? Hablándole a los judíos. Estas pocas palabras de Jesús nos dicen algo de cómo es el cielo, y déjeme decirlo de esta manera. Jesús lo menciona aquí, dice, es un lugar de descanso. Dice, nos sentamos en el cielo, ¿sí? Es un lugar de buena compañía para sentarse. Disfrutamos la amistad de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los profetas del cielo. Es un lugar con gente de todo el mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dice, y vendrán, dice, al cielo. Entonces de todo el mundo, de muchas razas, de muchos idiomas. Y esa es la invitación que Jesús hace, de verdad, en esta historia, en este gran banquete, hermanos. Es un lugar determinado. Jesús dijo que vendrán, y cuando Jesús dice que sucederá, déjeme decirle, si Jesús lo dijo, va a suceder. Entonces estemos
alertas, estemos atentos, estemos, hermanos, listos, ¿verdad? Para este gran banquete. Dice, pero habéis de oír esas voces de seres queridos otra vez. Y esto me llamó mucho la atención. Dice, pues habrás de oír esas dulces voces una vez más. Conoceréis de aquellos a quienes habéis amado, han sido amados por Dios. No sería un cielo triste para nosotros para habitar, dice, donde debemos ser desconocidos. No me importaría ir al cielo como ese. Dice, creo que el cielo es una comunión de los santos y que allí, dice, nos conoceremos. Y este comentario, lo que quiere decir, hermanos, ahí vamos a encontrar, como alguien lo dijo en una ocasión, en una predicación, ahí vamos a encontrar a nuestros seres amados, ¿verdad? Y vamos a encontrar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas. Oiga, qué hermoso, ¿no? Entonces, Spurgeon dijo que los postreros que serán primeros era una maravilla de la gracia, que los primeros que serán postreros, dice, era una maravilla grande, ¿verdad? Acerca de esto. Y Spurgeon lo dice de esta manera, que cuando habla de esto es por la gracia de nuestro Dios. Entonces, yo no sé en realidad, hermanos, quiénes van a ser primeros, quiénes van a ser últimos. Eso solamente lo sabe nuestro Dios, pero la verdad es que este pasaje nos dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Dice, para casi terminar este pasaje, dice, y vosotros estáis excluidos. Jesús le recordó a sus oyentes judíos que así como la identidad racial del gentil no era buena barrera automática, dice, para el reino, así también su identidad racial no era garantía, vamos a decirlo, para los judíos en cuanto al reino. Difícilmente podría haber una declaración más radical del cambio en el plan de la salvación de Dios inaugurado por la misión, dice, de Jesús. Cuando habla acerca de esto es que cuando Jesús vino, hermanos, a morir en la cruz, se rompieron todas las barreras, ¿sí? En otras palabras, el cielo fue abierto para todos. Entonces, no se extrañe que en ese gran banquete, cuando estemos al lado de Jesús, y lo voy a decir con mucho respeto, esté un chino a nuestro lado, hermanos, o tal vez un alemán, no nos extrañemos. El cielo Jesús lo abrió para todos. Su gracia es para todos. Siempre y cuando, hermanos, Él dice que Él es la puerta. Entonces recuerde, el que entre a través de Jesús va a estar en ese gran banquete que habla Jesús en este pasaje. Y Jesús responde una pregunta sobre la salvación, ¿verdad? Al principio lo dijimos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, ¿verdad? Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. ¿Sí? Volvemos a la misma pregunta. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entonces recuerden, mis hermanos, preocúpese. Usted ya ha sido salvo. Preocúpese por la salvación que usted tiene. No porque la pierda, no digo porque la pierda. Cada uno de nosotros nos debemos de esforzar en nuestra salvación, hermanos, para vivir agradables a nuestro Dios. Y una de las cosas que Jesús habla en este pasaje, cuando Él les dice que esforzaos, ¿verdad? Le dice a las personas, esforzaos que se preocupen por ellos mismos. Les quería decir, Jesús, no estén preocupados por otros. Aquellos, ¿verdad? Va a llegar el tiempo en que Jesús les va a hablar. Y alguien, hermanos, y yo quiero terminar con esto. Alguien dijo en una ocasión, hermanos, que el Señor o nuestro Dios nos dio un libre albedrío, ¿sí? Donde cada persona decide a dónde va a ir a pasar la eternidad, ya sea al cielo, ya sea al infierno. Este pasaje nos invita a que nosotros nos preocupemos, ¿sí? Por estar bien con nuestro Dios. Pero también habla de aquellos que lo van a rechazar. Entonces, yo no estoy diciendo, hermanos, con esto que la salvación se pierde.
Estoy diciendo que alguien le preguntó a Jesús cuando él iba caminando y enseñando en las aldeas, y cuando iba rumbo a Jerusalén, alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Espero que usted no sea una de esas personas que no son salvas. Mi deseo más grande, hermanos, es que cada uno, ¿verdad?, sea salvo. Y eso es la voluntad de nuestro Dios para cada uno de nosotros, que todos procedamos al arrepentimiento y vengamos a la salvación que Jesús ofrece en estos días. Gracias, hermanos, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Espero que el estudio de la palabra haya sido de bendición para usted como lo fue para mí. Entonces, gracias les damos por su atención. Hermanos, vamos a orar y de esa manera estaremos despedidos y pasaremos a lo que son los anuncios. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que es a través de Jesucristo, Padre. Ayúdanos a hablar, a enseñar a otros, Señor, como lo hacía Jesús, como lo hacía Pablo, acerca, Señor, de lo que es la salvación, Señor, acerca de que Jesús es la puerta. Cerrándose esa puerta, Padre, sabemos que ya no va a haber más oportunidad. Por eso, Padre, en esta hora rogamos por aquellos que no te conocen, para que vengan al conocimiento tuyo y procedan al arrepentimiento, Señor, y vengan a la salvación. Gracias te damos, Padre, por este pasaje. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren. Y Padre, gracias te damos por todo, pues oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos a la próxima. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de culpa y dolor, quitó mis pecados, clavólos en la cruz. Alcancé salvación.